Este es nuestro auto, Megancete. Y no solo es un auto, sino que también es nuestra casa desde hace casi 4 años. 1400 días para ser más exactos. Y estos somos nosotros, Mauri y Mika. Y juntos tenemos el sueño de llegar manejando desde Argentina hasta Alaska. Y ahora estamos en nuestro 6º país, que es Bolivia. Y como habrán visto en el video anterior, luego de enamorarnos de Cochabamba, de dormir junto a los chanchos en Eje Pampa, llegamos, aunque con algunas complicaciones de altura, a la hermosa ciudad de Sucre. En el video de hoy conoceremos juntos esta bella ciudad blanca, pasaremos por Potosí y llegaremos, esperemos que sin problemas, a la renombrada Uyuni. Así que ahí va, quédense hasta el final del video que va a estar muy bueno, y mientras corre la introducción, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Muchas gracias. Esta es la ciudad capital y la ciudad más antigua de Bolivia. Yo siempre pensé que la capital de Bolivia era La Paz, y ahora me vengo a enterar, por lo que me dice la gente, que la capital es Sucre. Así que, datazo. Otra cosa interesante es que toda la ciudad está declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO, por la gran cantidad de edificaciones súper antiguas que hay acá. Vamos a caminar un poco esta ciudad, Sucre, la ciudad capital, porque para andar en auto es un caos, no hay dónde estacionar, están todos mal estacionados, mucho colectivo, muchas calles angostas, así que decidimos dejarlo un poco lejos y caminar. Miren lo que es la Catedral Basílica Nuestra Señora de Guadalupe. Qué mala memoria que tengo. Aquí frente a nuestros ojos el edificio de la universidad. Qué lindo, ¿eh? Creo que esta ciudad es muy así arquitectónica, por lo que he visto. Sí, vimos unos edificios muy llamativos, muy lindos, muy trabajados, muy antiguos también, y blancos. Blanco, porque estamos en la ciudad Blanca. ¿Y qué toma la vaca? Leche. Toma leche la vaca. Agua toma. Miren el tamaño de esta vereda, unos 30 centímetros, ¿no? Sí. Y la calle de una, ¿eh? Siento orgullo en el alma cuando me hablan de mi ciudad. Aquí nació... Y otro datazo es que esta ciudad antes se llamaba La Plata. Aquí nació Bolivia y aunque Lespes es la capital. Chico, vamos a comprar algo. ¿Vamos a comprar algo? No vamos a comprar nada. Solo paramos para dar una información. Nos dimos cuenta de que está lleno de chocolaterías y averiguando nos contaron de que esta ciudad es muy famosa justamente por sus ricos chocolates. Bueno, vamos a ver si hay degustación. Que viva Sucre, la capital. Y después de dar vueltas, de conocer la ciudad, hicimos una parada en una plaza y nos encontramos con este autito. ¿Se imaginan hacer una casita con un autito como esto? Miren qué lindo. ¿Se imaginan dormir adentro de este autito? Qué lindo debe ser, ¿no? Bueno, ese es el sueño de Eric. Eric está pensando en eso, está, bueno, Sí. cumpliendo con algunas obligaciones. Sí. Y quiero seguir sus pasos. Qué bueno. Y espero lograrlo. Bueno, lo voy a lograr. Sí, ¿cómo que no? ¿Y cuál es el objetivo? Igual que todos, supongo, conocer. Quiero empezar con la Patagonia. Qué bueno. Sí, quiero ir a Ushuaia. Ese es mi objetivo, mi primer objetivo. De ahí ya veremos, Primer objetivo ¿no? de Ushuaia. Sí. Bueno, y nosotros acá te queremos dar gracias por acompañar el canal nuestro, No, Dice que estaba mirando el video de Samaipata. que recién estaba mirando. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañar, porque sabes que a nosotros nos da mucha fuerza que la gente mire nuestros videos. Sí. Y les digo a todos, ¿no? Que vean, que les apoyen, apoyaremos, porque son valientes. Sí, son muy valientes. Muchas Saludos a gracias. todos tus seguidores. Gracias. Y que se cumplan todos tus sueños. Gracias.
Nos despedimos de la ciudad de Sucre, donde pasamos un día y una noche espectacular. Dejamos el departamento de Chuquisaca, que es el que está del otro lado de este río, del otro lado del puente, y de este lado nos encontramos en Potosí. y ahora sí estamos entrando en la ciudad de Potosí, también llamada como Villa Imperial de Potosí, y lo primero que nos llama la atención es la gran cantidad de construcciones que hay sobre las laderas de los cerros, todas en una tonalidad rojiza propia del ladrillo que se mezcla, se camufla con la tonalidad del relieve de los mismos cerros. Y acá parece que estamos atravesando lo que sería el centro de la ciudad. Hay muchísimo movimiento, muchos vehículos, mucha gente y están abrigados. Si bien el sol es bastante fuerte, estamos con 14 grados. Bueno, pero nuestro paso por Potosí fue solamente un paso fugaz, así que continuamos. Paradita en la ruta rumbo a Uyuni porque hay algo que nos llamó la atención acá. Pensamos que era sal, miren, miren. A ver, nos vamos acercando, pero al parecer es hielo. Dios, mirá, todo este hielo. Mauri vino de otro planeta, de otro clima, y acá nos encontramos con un frío tremendo y con hielo. Hace frío, yo de veranito. Y otra cosa que nos llamó la atención en este lugar es cómo aprovechan las piedras. Vimos una gran cantidad de pircas delimitando zonas, cerros enteros llenos de piedra, y también las casitas, también hechas de piedras, bien bajitas, con ese techo tan característico. Y la verdad que es para destacar el trabajo que hay acá. Otra paradita al costado de la ruta para ver este enorme cañadón. Una vizcacha, no la alcanzamos a ver, pero se nota que por estas piedras hay caza de vizcachas. Enorme cañadón, enorme. Nos hace acordar al Gran Cañón del Atuel. 200 metros para abajo corre un arroyo y yo estoy acá al bordecito, a 1 metro del bordecito. Es increíble, es increíble. Bueno, parece que hace frío de verdad porque este señor se está abrigando a full. Se acabó el verano, se acabó el verano. Se acabó el verano para nosotros. Vamos a caminar un poco por unas rocas que vimos. Parece que en alguna hay algo así como arte rupestre. Vamos a investigar a ver si podemos encontrarlas porque no hay mucha señalización. Así que vamos a caminar un poquito. Estamos bien altos y se dificulta caminar bastante. Estoy re ahogada. Yo igualmente voy con un poquito de coca en la boca para el dolor de cabeza, porque acá te hace doler la cabeza. Está bravo, ¿eh? Sí. Vamos a ver si encontramos algo de ¿cómo es? Arte rupestre. Del arte rupestre. Seguimos el camino porque no hay ningún indicativo, solo un cartel en la ruta. Qué difícil se hace hablar. Y nos encontramos con esta barrera. Así que no sé qué hay para allá, pero aparentemente es un camino privado y no vamos a avanzar. Vamos a investigar para aquel lado a ver si encontramos algo. A ver si encuentro a Mica. A ver. ¡Y se ve algo! Nada. Unos reparitos por acá. Por ahora es todo lo que estamos encontrando. Un corral aquí arriba. Rocas erosionadas. Si prestan atención, por allá, a ver si me sale, siempre quiero hacer esto bien. Por acá está Megancete. ¿Lo ven? Arte rupestre. No lo encontramos. Nos volvemos porque se nos va a hacer la noche y queremos llegar a Uyuni hoy mismo. Bueno, acá encontré
Un arte rupestre, qué lindo, en el medio del camino. Allá Mica ya me sacó ventaja, ya está llegando a Megancete, me voy a apurar. Continuamos la ruta, no hemos encontrado las artes rupestres. Vos te adelantaste, yo encontré una, ahí la van a ver. Nah. Bueno, y vamos a seguir por la ruta rumbo a Uyuni. Bueno, vamos. Hace un frío, en realidad hay mucho viento, entonces te da un poquito más de frío. Bueno, seguimos avanzando por la ruta 5 que nos va a llevar hasta Uyuni. Y ya se empiezan a ver llamas cerca del agua que adornan este paisaje tremendo. La gente en esta región se dedica a la cría de estos animales, por eso vemos tantos. Y por eso también es importante circular con precaución, porque te podés encontrar con alguno de estos animales en la ruta, y siempre en lo posible viajar de día. Estamos intentando llegar antes que se nos haga de noche, estamos cerca, vamos lentos y tuvimos muchas paradas, por eso nos atrasamos un poco, pero tenemos el privilegio de tener este atardecer, que imagínense lo que es. La cámara no toma la dimensión de lo que en realidad es. Vamos a disfrutarlo desde acá arriba del auto, porque si paramos otra vez no vamos a llegar, así que vamos a contemplarlo desde acá arriba. Se ve tremendo esos colores. Yo creo que un poco el reflejo del salar le debe dar, no sé, otra luz. Y ahora sí llegamos bien tarde a Uyuni, derechito a dormir. Buenos días, acá amanecimos en la localidad de Uyuni, en la calle principal. Dormimos anoche, una noche bastante fría, con mínima de menos 8 grados. Así que hoy estamos levantándonos recién cuando sale el sol, porque está bastante frío. El sol ya está calentando y se está poniendo muy lindo. Muchísimo frío, muchísimo. Poca ganas de levantarse, me parece. No quería levantarme, estaba tan lindo adentro. Adentro no se siente el frío, pero el tema es cuando salís. Hace mucho frío. Lo bueno es que el sol ya está apareciendo. Se nos congeló la canilla, así que hoy hasta que no salga el sol no va a haber agua. Frío, frío, ¿eh? Esto parece cuando abrís la heladera, mirá. Hielo. Habrá hecho frío anoche, ¿no? Oh, Dios. Y estando en Uyuni, en el pueblo, tuvimos varios encuentros. Sí, lo bueno que tiene este lugar es que hay gente de muchos lugares y bueno, pudimos conocer a algunos amigos viajeros o turistas que están por este lugar, como nuestros amigos de Francia. Ahí se los presentamos. Aquí estamos con unos amigos franceses que dice que allá en Francia hay Megan. Y bueno, un placer conocerlos. ¿Cómo son sus nombres? Christian. Cristian. Elizabeth. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que quiero escuchar decir viajando para vivir en francés. Sí. ¿Cómo se dice? Voyager pour vivre. ¿Cómo es? En francés, Ajá. voyager pour vivre. Muy bien. A ver, Mica. Voyager pour vivre. Muy bien. ¡Qué genio! Bueno, por muchos más viajes, un placer compartir esa pasión por viajar. Absolument. Super. Gracias. Gracias. Y también un lindo encuentro volviendo al portugués. Eso, con nuestros amigos brasileros de Combi. Ahí se los presentamos. De Combi Nómades. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Karina. Karina, Fabiano. Fabiano, y viajan también con una mascota. Sí, Aoni. Está dentro. ¿Cómo es su nombre? Aoni. Aoni. Ahí. Hola, Aoni. Hola, Aoni. Eso. Aquí les voy a hacer entrega de nuestro calco. Muchas gracias. Luego vamos a pegar el de ustedes para llevar de compañía, y seguramente nos vamos a encontrar en la estrada porque vamos para el mismo lugar. ¿O no? Hasta el Alaska, no paramos. Muy bien.
Y acá nos encontramos en el pueblo de Uyuni, el portal al salar más grande del mundo. En esta oportunidad cocinando unas verduritas en nuestra olla a presión justo al lado de una placita. Hoy nos hicimos un paseo o un tour de compras por el mercado y acá les vamos a dejar nuestro Instagram para que vayan a ver el reel hermoso que hicimos. Vamos al mercado. Acá se pueden encontrar frutas de todas las variedades, muchísimas verduras frescas, hay productos también naturales como plantas medicinales, ungüentos y condimentos, hay carne de todo tipo. Nos vinimos a pasear a una de las calles de Uyuni porque hay un evento, una feria, muchos juegos, mucha comida, muchas cosas para vender. Mucho remate, mucho sorteo, mucha venta. Yo también me quería divertir, así que también me animé a participar. ¿Vamos? Dale. Ah. Oh. Esto es como una kermés, está lleno de juegos, está lleno de juguetes, sorteos, rifas, ¿no? Sí, yo me tenía una fe bárbara, pero bueno, mal ahí. Todos festejando, todos comiendo, todos vendiendo, rifando, rematando. Sorteos de tortas, están todos vueltos locos, meta batir los numeritos. Sorteando la torta, te compras el numerito y te llevas una torta si salís afortunado. Vos te morís de ganas de jugar a eso. Vamos, vamos. Suerte para todos. A ver. ¿Quién va a ser el ganador? El Q4. Vamos. Con la segunda, 35, el 4 y 35, 35, el 4, y se ganan su tortita, vamos, eso. Ah, bueno, tranquilízate. ¿Qué tenemos por ahí? Oh. Ni me habla ahora, ni me mira. Qué lindo compartir y disfrutar esta fiesta tan linda en Uyuni. Y ahora les queremos decir muchas gracias, amigos, por acompañarnos hasta el final del video una vez más, por acompañarnos en las rutas bolivianas. No se olviden de suscribirse y de activar la campanita, darle me gusta y compartirlo con todos sus amigos. Y si querés saber dónde estamos en este momento, sumate a Instagram, somos viajando.para.vivir. Y le damos muchísimas gracias a asistenciaviajero.com.ar por acompañarnos por Bolivia. Si querés ayudarnos a sumar kilómetros o querés apoyar nuestro trabajo en YouTube, en la descripción del video te dejamos todos los detalles. Muchas gracias. La ruta es mi mundo, mi casa, mi